Resumen del libro Genealogía del Hombre. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Tenemos para ti el resumen del libro Genealogía del Hombre de la escritora teosófica Annie Besant. En él nos explica el origen y el proceso de evolución de la humanidad. Que lo disfrutes. Capítulo 1. La genealogía espiritual, el viaje del espíritu humano. En el primer capítulo de Genealogía del Hombre, Annie Besant plantea una visión trascendental de la humanidad, invitándonos a mirar más allá de la evolución física y a comprender nuestra genealogía desde un punto de vista espiritual. Para Besant, el ser humano no es solo un cuerpo que evoluciona en un marco materialista, sino una chispa divina inmersa en un proceso de desarrollo eterno, en el cual lo físico, lo intelectual y lo espiritual se entrelazan en un esquema cósmico diseñado por fuerzas superiores. Besant comienza explicando que toda existencia tiene una fuente divina, un principio único y eterno que ella denomina el Logos. Este Logos es el principio creador del universo, una inteligencia omnisciente y omnipotente que genera y sustenta todo lo que existe. En su descenso desde esta fuente primordial, el espíritu se reviste de materia, dando lugar a las innumerables formas de vida que conocemos, incluidas las humanas. Para ilustrar esta idea, Besant utiliza la metáfora de un río que fluye desde las alturas hasta los valles más bajos. El agua, aunque asume diferentes formas durante su recorrido, como arroyos, cascadas o lagos, siempre conserva su esencia. De manera similar, la chispa divina en cada ser humano sigue siendo la misma, aunque adopte diferentes vestiduras, materiales y espirituales a lo largo de su viaje evolutivo. Un punto central del capítulo es la descripción de las tres líneas principales de evolución: física, intelectual y espiritual. Según Besant, estas líneas no funcionan de manera independiente, sino como aspectos complementarios de un mismo proceso. La evolución física, que es la más evidente, se ocupa del desarrollo de los cuerpos que usamos como vehículos. La evolución intelectual, por su parte, implica el desarrollo de la mente y la capacidad de razonar. Finalmente, la evolución espiritual se refiere al despertar y perfeccionamiento de nuestra esencia divina. La autora destaca que, aunque todas las líneas son importantes, la espiritual es la más elevada, ya que guía y da propósito a las demás. Un cuerpo físico robusto y una mente brillante son herramientas inútiles si no están al servicio de un ideal más alto. Para Besant, este ideal es la autorrealización, es decir, la plena expresión de nuestra divinidad inherente. En esta genealogía espiritual, Besant introduce a las jerarquías espirituales, entidades que supervisan y guían la evolución. Estas jerarquías incluyen a los logos, los manasaputras, hijos de la mente, y otras inteligencias superiores que trabajan detrás de escena para asegurar que el plan cósmico se cumpla. Según la autora, estas entidades no imponen su voluntad, sino que actúan como mentores que ofrecen dirección y apoyo en el proceso evolutivo. La autora subraya que estas jerarquías no deben ser vistas como figuras externas y lejanas, sino como parte integral de nuestra genealogía espiritual. En palabras de Besant, ellos son nuestros ancestros en el sentido más elevado, pues han allanado el camino que hoy recorremos. Uno de los conceptos más profundos del capítulo es el descenso del espíritu en la materia. Besant describe este proceso como una inversión voluntaria de la chispa divina, que desciende hacia planos cada vez más densos para experimentar, aprender, finalmente, trascender. Este viaje no es lineal ni sencillo, sino un ciclo continuo de encarnaciones y aprendizajes. Aquí, Besant introduce la idea de las cadenas planetarias, un concepto tomado de la tradición esotérica. Según esta visión, la evolución humana no se limita a la Tierra, sino que se extiende a través de múltiples mundos y dimensiones, cada uno diseñado para ofrecer experiencias específicas. En cada etapa, el espíritu gana nuevas habilidades y conocimiento, acercándose gradualmente a la perfección. Aunque el descenso es un aspecto esencial de la genealogía espiritual, Besant enfatiza que la meta última es la ascensión. El espíritu, habiendo adquirido las herramientas necesarias a través de sus experiencias en la materia, debe retornar a su fuente divina. Este retorno no implica abandonar el mundo físico, sino integrarlo en una visión más amplia, donde la materia y el espíritu coexisten en armonía. Para explicar esta idea, Besant utiliza la analogía de un edificio. La materia es como los cimientos, indispensable para sostener la estructura, pero no el objetivo final. El propósito del edificio es ofrecer un espacio donde pueda florecer la vida y la creatividad. De manera similar, el cuerpo y la mente son cimientos sobre los cuales construimos nuestra conciencia espiritual. Un tema recurrente en este capítulo es el conflicto entre el espíritu y la materia. Besant describe este enfrentamiento como una lucha necesaria para el crecimiento.
La materia, aunque densa y limitante, es también el medio a través del cual el espíritu se manifiesta y evoluciona. Este conflicto interno es similar al campo de batalla descrito en el Bhagavad Gita, donde Arjuna, el guerrero, debe enfrentarse a sus propias dudas y limitaciones para cumplir su dharma. De manera análoga, cada ser humano libra una guerra interna entre sus impulsos materiales y su aspiración espiritual. Besant concluye este capítulo subrayando la unidad inherente de toda la creación. Aunque las formas externas varían, la esencia que las anima es la misma. Este reconocimiento de la unidad cósmica es fundamental para entender nuestra genealogía espiritual. El primer capítulo de Genealogía del Hombre nos invita a replantear nuestra visión de quiénes somos y de dónde venimos. Más allá de las explicaciones biológicas o históricas, Besant nos recuerda que nuestra verdadera herencia es espiritual. Comprender esta genealogía nos ayuda no solo a encontrar nuestro lugar en el universo, sino también a vivir con mayor propósito y conexión con lo divino. Capítulo 2. La genealogía física del hombre, un viaje de evolución espiritual y material. En este capítulo, Annie Besant aborda el desarrollo del cuerpo físico humano desde una perspectiva esotérica. Según la autora, la evolución física no es un proceso separado de la espiritualidad, sino un componente esencial del viaje de la humanidad. Besant nos lleva a reflexionar sobre cómo la materia fue moldeada a lo largo de vastos ciclos cósmicos para convertirse en un vehículo adecuado para el espíritu. La autora introduce el concepto de las cadenas planetarias, un pilar de la filosofía teosófica. Explica que la evolución humana no se limita a la Tierra, sino que abarca una serie de etapas planetarias en las que la materia se transforma gradualmente. Cada etapa corresponde a un planeta específico o a un esquema de evolución. La Tierra es solo una fase dentro de un ciclo mayor que incluye otros mundos y dimensiones. Cada cadena planetaria representa un ciclo de vida en el cual los elementos primordiales de la materia y la vida se refinan. En las primeras etapas de estos ciclos, las formas de vida eran simples y etéreas, pero con el tiempo, estas formas se densificaron, adaptándose a entornos más concretos. Besant describe este proceso como un descenso gradual en el que la materia se convierte en el receptáculo del espíritu. Dentro de cada cadena planetaria, la evolución física sigue un patrón cíclico llamado rondas. Durante cada ronda, las formas de vida pasan por diferentes niveles de desarrollo físico y espiritual. En la actual cadena terrestre, Besant explica que estamos en la cuarta ronda, un punto crítico donde la materia ha alcanzado su máxima densidad y la humanidad comienza a redirigirse hacia lo espiritual. Otro concepto clave en este capítulo es el de las razas raíz. Estas representan etapas evolutivas a través de las cuales la humanidad se ha desarrollado. Las primeras razas eran más etéreas y menos definidas físicamente, pero con el tiempo, las razas se volvieron más materiales y concretas. La humanidad actual pertenece a la quinta raza raíz, conocida como la raza aria, que, según Besant, está destinada a desarrollar plenamente el intelecto y la conciencia espiritual. Besant también analiza cómo los elementos naturales, tierra, agua, aire y fuego, desempeñaron un papel crucial en la formación de los cuerpos físicos. La tierra aporta solidez, el agua permite la fluidez, el aire trae movimiento y el fuego simboliza la energía vital. Estos elementos no son solo símbolos, sino componentes fundamentales en la evolución de la materia. Un ejemplo ilustrativo de este proceso se encuentra en los minerales. Los cristales de cuarzo, que parecen inertes, contienen patrones internos de orden y belleza que reflejan un nivel primario de evolución. Para Besant, estos patrones son un precursor de las estructuras complejas que vemos en los organismos vivos, mostrando que la materia siempre está en movimiento hacia formas superiores. A medida que el espíritu desciende en la materia, el cuerpo físico humano se convierte en su vehículo principal. Besant destaca que este desarrollo no ocurrió de manera instantánea, sino a través de innumerables transformaciones. Durante las primeras etapas de la evolución, los cuerpos humanos eran más sutiles, casi translúcidos, y carecían de las características definidas que tenemos hoy. Con el tiempo, estos cuerpos se densificaron, desarrollando sistemas complejos como el esqueleto, los órganos internos y el cerebro. Besant subraya que cada órgano tiene un propósito específico en el proceso evolutivo. Por ejemplo, el cerebro no es solo un centro de procesamiento de información, sino también un puente entre lo físico y lo espiritual, capaz de captar impulsos provenientes de planos superiores. La autora reflexiona sobre el propósito del cuerpo físico. Este no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que permite al espíritu interactuar con el mundo material. Besant enfatiza que debemos cuidar este instrumento, no solo por razones de salud, sino porque un cuerpo saludable es esencial para que el espíritu se exprese plenamente. Aquí, la autora introduce un concepto importante.
el cuerpo físico tiene una inteligencia propia, una vida menor que responde a estímulos externos e internos. Este sistema, aunque aparentemente autónomo, está conectado con nuestra conciencia superior. La interacción entre estas dos dimensiones refleja el equilibrio entre espíritu y materia. El capítulo concluye con una reflexión sobre el futuro de la evolución física. Besant plantea que, aunque la densidad material ha alcanzado su punto máximo, el cuerpo humano continuará transformándose en las próximas rondas y razas raíz. En estas futuras etapas, el cuerpo se volverá más refinado y sutil, permitiendo una expresión más completa del espíritu. Besant nos invita a considerar que el cuerpo físico, lejos de ser una prisión para el espíritu, es una herramienta maravillosa que puede ser perfeccionada para servir a propósitos más elevados. Su mensaje es claro: la evolución física no es el destino final, sino un paso crucial en el viaje hacia la autorrealización. La genealogía física del hombre, según Besant, es un testimonio del ingenio divino. Desde las primeras formas etéreas hasta el complejo organismo que somos hoy, cada etapa ha sido diseñada para reflejar el propósito del espíritu. Comprender esta evolución nos ayuda a apreciar la conexión entre lo físico y lo espiritual, y nos inspira a vivir con mayor conciencia y respeto por nuestro cuerpo como vehículo de la divinidad. Capítulo 3. La evolución intelectual, un puente entre lo material y lo espiritual. En este capítulo, Annie Besant aborda un aspecto central de la genealogía del hombre, la evolución intelectual. Según la autora, el intelecto humano no es solo un producto de la evolución biológica, sino una herramienta crucial para el desarrollo espiritual. El intelecto actúa como un puente entre el mundo físico y la comprensión de lo trascendental, permitiendo que la humanidad tome conciencia de su propósito superior. La autora comienza explicando que, en las primeras etapas de la evolución, la humanidad operaba en un estado de conciencia más instintivo y menos desarrollado intelectualmente. Aunque los cuerpos humanos ya habían alcanzado un alto grado de sofisticación física, la mente no estaba completamente despierta. El cambio radical ocurrió con la llegada de los Manasaputras, los hijos de la mente. Según la tradición teosófica, los Manasaputras son entidades superiores que infundieron a la humanidad con el don del intelecto. Este evento marcó el inicio de la verdadera evolución intelectual, dotando a los seres humanos de autoconciencia y capacidad de raciocinio. Fue un momento de transformación, en el que el hombre dejó de ser una criatura guiada únicamente por instintos para convertirse en un ser capaz de tomar decisiones conscientes y formular ideas abstractas. Besant describe el intelecto como una espada de doble filo. Por un lado, es una herramienta poderosa que nos permite explorar el mundo, resolver problemas y construir sociedades avanzadas. Por otro lado, si no se utiliza con sabiduría, puede convertirse en un obstáculo para la evolución espiritual. La autora utiliza una metáfora para ilustrar este punto. El intelecto es como un faro que ilumina el camino, pero si se enfoca solo en un punto, puede cegar en lugar de guiar. Por ello, es fundamental que el intelecto esté al servicio del espíritu, actuando como un intermediario entre el mundo físico y la intuición espiritual. Con la llegada del intelecto, también surgió la capacidad de percibir la dualidad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo material y lo espiritual. Esta percepción dual es tanto una bendición como un desafío. Por un lado, permite a los seres humanos desarrollar discernimiento y tomar decisiones conscientes. Por otro lado, genera conflicto interno, ya que la mente debe equilibrar los impulsos materiales con las aspiraciones espirituales. La dualidad también es una herramienta pedagógica en la evolución intelectual. A través del contraste entre opuestos, aprendemos a identificar lo que es esencial y a descartar lo que es superficial. Besant enfatiza que este proceso de aprendizaje es fundamental para la expansión de la conciencia. La autora dedica una sección a explorar cómo el intelecto interactúa con las emociones. Mientras que las emociones son una fuerza poderosa que puede motivar nuestras acciones, el intelecto actúa como un regulador que analiza y dirige esas emociones hacia fines constructivos. Besant advierte que un desequilibrio entre estas dos facetas puede llevar a la confusión y el sufrimiento. Por ejemplo, una mente demasiado controlada por emociones desenfrenadas puede ser volátil y destructiva, mientras que un intelecto frío y calculador puede carecer de empatía y humanidad. El desafío, según Besant, es integrar ambas dimensiones, permitiendo que la mente y el corazón trabajen en armonía. El surgimiento del intelecto permitió el desarrollo de disciplinas como la ciencia y la filosofía. Besant señala que estas áreas del conocimiento no solo representan logros humanos, sino también expresiones del impulso intelectual de comprender el universo. La ciencia, con su enfoque en lo observable, y la filosofía, con su exploración de lo abstracto, son dos caras de una misma moneda, el deseo de descubrir la verdad. Sin embargo, Besant subraya que la ciencia y la filosofía no son fines en sí mismas.
Aunque ofrecen herramientas poderosas para entender el mundo, deben integrarse con la espiritualidad para alcanzar una visión completa de la realidad. La autora aboga por una síntesis entre el conocimiento intelectual y el conocimiento intuitivo, sugiriendo que esta unión es esencial para la evolución humana. Besant advierte que el intelecto, cuando no está guiado por valores superiores, puede volverse peligroso. La historia humana está llena de ejemplos de cómo el ingenio humano ha sido utilizado para fines destructivos, como en la creación de armas de destrucción masiva. Esto ocurre porque el intelecto, aunque brillante, carece de un sentido inherente de propósito o moralidad. La autora enfatiza que el intelecto debe ser subordinado al espíritu. Solo cuando se utiliza en armonía con la intuición y la ética, el intelecto puede cumplir su propósito de elevar a la humanidad hacia estados más altos de conciencia. Besant concluye este capítulo reflexionando sobre el futuro de la evolución intelectual. A medida que la humanidad progresa, el intelecto continuará desarrollándose, pero también enfrentará nuevos desafíos. La clave, según la autora, es equilibrar el crecimiento intelectual con el desarrollo espiritual. La autora también predice que, en las futuras rondas y razas raíz, el intelecto alcanzará niveles aún más altos de refinamiento. En esas etapas, la mente no solo será un instrumento para interactuar con el mundo material, sino un medio para acceder a verdades cósmicas y espirituales. La evolución intelectual es un paso crucial en el viaje de la humanidad. Nos ha dado la capacidad de razonar, crear y explorar, pero también nos ha enfrentado a dilemas morales y espirituales. Al usar la mente con sabiduría y propósito, podemos transformar nuestras vidas y contribuir al progreso colectivo. Capítulo 4. Las jerarquías espirituales y su rol en la evolución cósmica. En este capítulo, Annie Besant profundiza en la idea de que la evolución del ser humano no es un proceso aleatorio, sino que está guiado por jerarquías espirituales superiores. Estas entidades actúan como guardianes y arquitectos del desarrollo cósmico, supervisando la evolución no solo de la humanidad, sino de todo lo que existe. Según Besant, estas jerarquías están presentes en todas las tradiciones esotéricas y religiosas, reflejando la unidad del cosmos y el propósito divino. Las jerarquías espirituales, según Besant, son inteligencias divinas que trabajan en diferentes niveles de la creación. En el nivel más elevado está el Logos, el principio creador que actúa como fuente de todo lo existente. Por debajo de este Logos se encuentran los Logos planetarios, entidades responsables de la evolución en sistemas planetarios específicos. Más abajo en la jerarquía están los Manasaputras, que desempeñaron un papel crucial al infundir el intelecto en la humanidad. Besant resalta que estas jerarquías no deben ser vistas como figuras distantes, sino como aliados en el proceso evolutivo. Aunque sus actividades están más allá de nuestra percepción cotidiana, sus influencias son tangibles en nuestra vida y en el desarrollo del universo. El propósito de las jerarquías espirituales es mantener el equilibrio y la armonía en el cosmos. Actúan como intermediarios entre el plano divino y los niveles inferiores de la existencia, asegurando que el plan universal se lleve a cabo. Besant enfatiza que estas entidades no imponen su voluntad, sino que trabajan con las leyes naturales para facilitar la evolución. Un ejemplo interesante es el papel de los devasoángeles en las tradiciones orientales y occidentales. Estos seres son responsables de fenómenos naturales como el crecimiento de las plantas y el flujo de los ríos, reflejando cómo las jerarquías espirituales intervienen en la naturaleza sin perturbar su orden. Besant explica que la humanidad no está separada de estas jerarquías, sino que forma parte de un esquema más amplio. Las jerarquías espirituales no solo guían nuestra evolución, sino que también nos inspiran a alcanzar ideales más elevados. A través de maestros y guías espirituales, estas entidades ayudan a los individuos a superar sus limitaciones y avanzar hacia la autorrealización. Un punto clave en este capítulo es la idea de que todo en el universo está interconectado y trabaja hacia un propósito común. Las jerarquías espirituales no operan de manera aislada. Cada nivel de la creación está vinculado al siguiente, formando una cadena ininterrumpida que conecta lo material con lo divino. Besant subraya que esta unidad es un reflejo de la inteligencia y la armonía inherentes al cosmos. Este capítulo nos invita a reconocer la presencia de fuerzas superiores en nuestra vida y en el universo. Al comprender nuestro lugar en esta jerarquía cósmica, podemos vivir con mayor propósito y gratitud, sabiendo que somos parte de un plan más grande. Capítulo 5. El peregrinaje de las mónadas, el viaje de la chispa divina. Annie Besant nos lleva en este capítulo a explorar el concepto central de las mónadas, descritas como chispas divinas que forman la esencia de cada ser vivo. Estas mónadas son fragmentos de la conciencia universal, eternas e inmutables, que descienden al mundo material para ganar experiencia y conocimiento. El viaje de las mónadas a través de la creación no es un viaje lineal,
sino un ciclo continuo de descenso en la materia y retorno al plano espiritual, cada vez más enriquecidas por sus aprendizajes. Besant escribe a las mónadas como la manifestación más pura de Logos, el principio creador del universo. Aunque todas las mónadas son idénticas en su origen, su viaje las individualiza. Este proceso no implica separación del todo, sino una diferenciación necesaria para experimentar y aprender. Cada mónada es como una gota de agua en el océano, aunque retiene su esencia, está profundamente conectada con el todo. El peregrinaje de las mónadas comienza en planos espirituales elevados, donde existen en un estado de potencial puro. Desde allí, descienden gradualmente a través de diferentes niveles de existencia, asumiendo formas cada vez más densas. Este descenso es esencial para que la mónada desarrolle habilidades y conciencia. En las primeras etapas, las mónadas se expresan a través de formas inanimadas, como minerales. Aunque aparentemente carecen de vida, estas formas contienen un potencial latente que se desarrollará en etapas posteriores. Besant destaca que incluso en esta fase, las mónadas están acumulando experiencia, preparándose para su eventual transición a formas más complejas. A medida que las mónadas evolucionan, pasan por los reinos vegetal y animal antes de alcanzar el estado humano. Cada uno de estos reinos representa un nivel de conciencia diferente. En el reino vegetal, las mónadas desarrollan sensibilidad y la capacidad de responder al entorno. En el reino animal, se despierta la conciencia individual y la capacidad de movimiento. El estado humano marca un punto crucial en el viaje de la mónada. Aquí, la mónada adquiere autoconciencia y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Besant describe esta etapa como un campo de batalla donde el espíritu lucha por trascender las limitaciones de la materia. Aunque el descenso en la materia es esencial, la meta final de las mónadas es regresar a su origen divino. Este retorno no implica una negación de la materia, sino su transformación y sublimación. A través de múltiples encarnaciones, la mónada perfecciona su capacidad para expresar lo divino en el mundo material. Besant utiliza la metáfora de un escultor que trabaja con un bloque de mármol. Cada encarnación es como un golpe de cincel que elimina las imperfecciones, revelando gradualmente la forma perfecta que estaba oculta en la piedra. La ley del karma desempeña un papel fundamental en el viaje de las mónadas. Según Besant, el karma no es un castigo, sino una herramienta educativa que asegura que cada acción tenga una consecuencia proporcional. Esta ley guía a las mónadas en su evolución, permitiéndoles aprender de sus errores y crecer a través de sus experiencias. El peregrinaje de las mónadas es un testimonio del propósito y la inteligencia inherentes al universo. Cada uno de nosotros es una mónada en viaje, acumulando experiencia y avanzando hacia la perfección. Comprender este proceso nos ayuda a vivir con mayor propósito y a ver nuestras experiencias, tanto las agradables como las desafiantes, como oportunidades para crecer. Capítulo 6. La importancia del equilibrio, espíritu y materia en armonía. En este capítulo, Annie Besant aborda una de las cuestiones más profundas de la evolución humana, el conflicto y la armonía entre espíritu y materia. Este equilibrio es esencial para el progreso individual y colectivo, ya que la materia es el medio a través del cual el espíritu se manifiesta, y el espíritu es el propósito que da sentido a la materia. Besant nos invita a comprender este enfrentamiento no como una lucha destructiva, sino como un proceso necesario de integración y transformación. Besant enfatiza que la materia, aunque a menudo vista como una barrera para el desarrollo espiritual, es en realidad un vehículo indispensable para el espíritu. En el proceso de evolución, el espíritu desciende a la materia no para ser aprisionado por ella, sino para usarla como un medio de expresión. El cuerpo físico, la mente y las emociones son instrumentos que permiten al espíritu interactuar con el mundo material, aprender de él y eventualmente trascender sus limitaciones. Para ilustrar este punto, Besant utiliza la analogía de un escultor que trabaja con un bloque de mármol. El escultor no desprecia el mármol por ser tosco o rígido, sino que lo transforma con paciencia y habilidad hasta que revela la belleza oculta en su interior. De manera similar, el espíritu debe moldear la materia, elevándola para que exprese plenamente su potencial divino. El enfrentamiento entre espíritu y materia es un tema recurrente en las tradiciones filosóficas y espirituales. En este capítulo, Besant compara este conflicto con el campo de batalla descrito en el Bhagavad Gita, donde Arjuna debe enfrentarse a sus propios temores y dudas para cumplir su dharma. Este conflicto interno no es un error, sino una parte esencial del camino evolutivo. Por un lado, el espíritu busca elevarse hacia lo divino, trascendiendo las limitaciones del mundo material. Por otro lado, la materia, con sus deseos y apegos, tiende a arrastrar al individuo hacia lo mundano.
Este conflicto puede manifestarse como dilemas éticos, luchas emocionales o desafíos intelectuales, pero su propósito es claro: obligarnos a encontrar un equilibrio que integre ambas dimensiones. Besant destaca que el equilibrio entre espíritu y materia no puede ser impuesto desde el exterior. Cada individuo debe elegir conscientemente cómo manejar este conflicto, utilizando su libre albedrío para tomar decisiones que reflejen sus valores y aspiraciones más elevados. Esta capacidad de elección es lo que distingue al ser humano de otras formas de vida, otorgándole la responsabilidad de dirigir su propia evolución. El libre albedrío, sin embargo, es una espada de doble filo. Puede usarse para avanzar hacia la armonía espiritual o para perpetuar los apegos materiales. Besant advierte que las elecciones impulsadas por el ego o los deseos superficiales conducen al sufrimiento, mientras que las decisiones alineadas con los ideales espirituales generan paz y progreso. En lugar de ver espíritu y materia como opuestos irreconciliables, Besant nos invita a considerarlos como aspectos complementarios de una misma realidad. La clave no es eliminar la materia, sino transformarla y sublimarla para que sirva al propósito del espíritu. Esta integración es un proceso dinámico que requiere paciencia, disciplina y una comprensión profunda de nuestra naturaleza dual. Besant utiliza la imagen de un instrumento musical para ilustrar esta idea. El espíritu es el músico, y la materia es el instrumento. De manera similar, cuando logramos armonizar el espíritu y la materia, nuestras acciones reflejan belleza y significado, contribuyendo al bienestar tanto individual como colectivo. El equilibrio entre espíritu y materia no es un ideal abstracto, es una práctica que se refleja en nuestra vida diaria. Besant enfatiza la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el alma, recordándonos que una vida espiritual no implica ignorar nuestras necesidades físicas o emocionales. Por el contrario, estas dimensiones deben integrarse para crear una existencia plena y significativa. Por ejemplo, una alimentación saludable, el ejercicio físico y el descanso adecuado son fundamentales para mantener un cuerpo en condiciones óptimas para la meditación y el servicio. De manera similar, la educación y el desarrollo intelectual son esenciales para comprender los principios espirituales y aplicarlos en el mundo. Besant señala que las pruebas y los desafíos son herramientas importantes en el proceso de encontrar el equilibrio. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para aprender y crecer. Cada conflicto interno, cada fracaso y cada obstáculo nos enseñan algo sobre nosotros mismos, ayudándonos a refinar nuestras habilidades y fortalecer nuestra determinación. Un ejemplo que la autora menciona es cómo las grandes almas han enfrentado pruebas intensas antes de alcanzar su realización espiritual. Desde Buda hasta Cristo, estos seres evolucionados transformaron sus desafíos en lecciones universales, mostrándonos que el equilibrio no es algo que se alcanza de manera instantánea, sino a través de un esfuerzo continuo. Besant reflexiona sobre cómo este equilibrio entre espíritu y materia continuará evolucionando en las futuras etapas de la humanidad. A medida que progresamos en las rondas y razas raíz, la materia se volverá más refinada y el espíritu podrá expresarse con mayor claridad. Este proceso culminará en un estado de existencia en el que las limitaciones materiales ya no serán un obstáculo, sino un medio perfecto para manifestar lo divino. Sin embargo, la autora advierte que este futuro no es algo que ocurra automáticamente. Requiere el esfuerzo consciente de cada individuo para superar sus apegos, transformar sus debilidades y alinearse con su propósito espiritual. El equilibrio entre espíritu y materia es uno de los desafíos más profundos de la vida humana, pero también es la clave para nuestra evolución. Besant nos invita a abrazar este conflicto como una oportunidad para integrar nuestras dimensiones física y espiritual, creando una vida que refleje nuestra verdadera esencia. Al aprender a armonizar estas fuerzas, no solo transformamos nuestra propia existencia, sino que también contribuimos al progreso de la humanidad y al propósito universal. Este capítulo nos deja con un mensaje poderoso: el equilibrio no es una meta lejana, sino una práctica diaria que nos permite vivir con autenticidad, propósito y conexión con lo divino. Capítulo 7. La conexión universal, la unidad de toda la creación. En el capítulo final de Genealogía del Hombre, Annie Besant reflexiona sobre uno de los temas centrales de su obra: la conexión universal de todos los elementos de la creación. Desde las jerarquías espirituales más elevadas hasta las mónadas individuales, todo está interrelacionado, formando un entramado perfecto y armonioso que trasciende el tiempo y el espacio. Este capítulo nos invita a reconocer esta conexión no solo como una idea abstracta, sino como una realidad viva que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Besant comienza estableciendo que ningún ser existe de manera aislada. Todo en el universo está intrínsecamente conectado, como las notas de una sinfonía que juntas forman una melodía armoniosa. Cada individuo, cada átomo y cada galaxia desempeñan un papel único en este gran diseño universal.
La autora utiliza la metáfora de una telaraña para ilustrar esta idea. En una telaraña, cada hilo está conectado al resto, de modo que un movimiento en una esquina repercute en toda la estructura. De manera similar, nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen un impacto no solo en nuestra vida personal, sino también en el universo en su conjunto. Uno de los puntos clave de este capítulo es que el universo no es un caos sin sentido, sino un sistema ordenado guiado por un propósito común. Cada nivel de existencia, desde las jerarquías espirituales hasta los reinos minerales, está alineado con un objetivo mayor, la evolución y el perfeccionamiento de la creación. Este propósito no es impuesto desde afuera, sino que surge de la misma esencia divina que anima todo lo que existe. Besant nos recuerda que este propósito unificador se manifiesta en la armonía de la naturaleza. Los ciclos de las estaciones, el flujo de los ríos y el movimiento de las estrellas reflejan una inteligencia subyacente que mantiene el equilibrio del cosmos. En este contexto, la humanidad tiene un papel especial, pues somos conscientes de nuestra conexión con el todo y podemos actuar de manera deliberada para contribuir a este propósito universal. En este capítulo, Besant reflexiona sobre el papel de los seres humanos dentro del esquema cósmico. Aunque somos solo una parte del todo, nuestra capacidad de autoconciencia nos otorga una responsabilidad única. Somos los únicos capaces de actuar conscientemente en alineación con el propósito divino, contribuyendo no solo a nuestra evolución personal, sino también al bienestar del universo. La autora subraya que esta responsabilidad no debe tomarse a la ligera. Cada pensamiento, palabra y acción tiene un impacto en el tejido universal. Por lo tanto, vivir de manera ética y consciente no es solo un deber hacia nosotros mismos, sino también hacia el cosmos. Besant también aborda cómo la ciencia moderna ha comenzado a descubrir principios que respaldan la idea de conexión universal. Desde la interdependencia de los ecosistemas hasta los descubrimientos en física cuántica, la ciencia nos muestra que la separación es una ilusión. Todo está entrelazado, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes. La autora señala que esta comprensión científica de la interconexión debe complementarse con una comprensión espiritual. Mientras que la ciencia puede explicar el cómo, la espiritualidad nos ayuda a comprender el porqué. Juntas, estas dos perspectivas nos ofrecen una visión más completa de la realidad. El reconocimiento de nuestra conexión universal no es solo una comprensión intelectual, sino un camino espiritual que debemos recorrer. Besant destaca que la meditación, el servicio a los demás y el amor incondicional son herramientas poderosas para experimentar esta unidad en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo que la autora utiliza es el de la meditación como una forma de superar la ilusión de la separación. En la meditación profunda, el individuo trasciende su sentido de individualidad y experimenta la unidad con el todo. Este estado de conciencia unificada nos permite ver más allá de nuestras diferencias superficiales y conectarnos con la esencia divina que compartimos con todos los seres. El propósito de la evolución no es solo el progreso individual, sino también la contribución al bienestar y la armonía del cosmos. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en este proceso, y nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto profundo en el todo. Besant enfatiza que la unidad no significa uniformidad, cada ser aporta algo único y valioso al entramado universal. Besant concluye este capítulo reflexionando sobre el amor como la fuerza que unifica el universo. Este amor no es un sentimiento limitado a relaciones personales, sino un principio cósmico que sostiene toda la creación. Cuando vivimos en alineación con este amor universal, nuestras acciones se convierten en una expresión de la divinidad, contribuyendo a la armonía del cosmos. Un ejemplo conmovedor es cómo el amor puede transformar nuestras interacciones cotidianas. Un acto de bondad hacia un desconocido no solo mejora su día, sino que también crea ondas de positividad que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Este poder del amor para conectar y transformar es una manifestación tangible de nuestra conexión universal. El capítulo final de Genealogía del Hombre cierra con un mensaje de unidad y esperanza. Besant nos invita a reconocer nuestra conexión con el universo no como una idea abstracta, sino como una realidad viva que guía nuestras acciones y decisiones. Al vivir con esta conciencia, podemos contribuir al propósito divino y experimentar una vida más plena y significativa. Este capítulo no solo nos inspira a reflexionar, sino también a actuar de manera que refleje nuestra comprensión de la unidad universal. Como parte de este entramado cósmico, cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de ser una fuerza para el bien, ayudando a construir un mundo más armonioso y conectado.